Tome su asiento, por favor. Una buena mañana, que el Señor nos bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Cómo podemos definir la palabra intención? La palabra intención me llamó mucho la atención el momento que empezaba a ver precisamente esto del tema de la intención. En primer lugar, se lo define como el deseo o la voluntad de conseguir un propósito. ¿Cuántos de nosotros tenemos un propósito que anhelamos en nuestras vidas? ¿Verdad? Todos creo que en la mañana, cuando nos levantamos, tenemos un propósito en mente, ¿verdad? Todos tenemos una agenda que cumplir. Propósito o voluntad de conseguir algo, pero también es la intención que refleja el estado de nuestro corazón. Y eso me llamó muchísimo la atención. Viene a ser precisamente lo que refleja el estado de tu corazón. Tus intenciones hablan de tu corazón. Y eso tiene que ser importante para todos nosotros. La intención revela a quién estamos sirviendo. Si estamos sirviendo a Dios y sus propósitos o simplemente a nuestras pasiones humanas. Hay una diferencia enorme entre servir a nuestras pasiones humanas y buscar de parte de Dios bendición. Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y cuando nosotros hacemos caso a nuestro corazón, terminamos yendo en pos de dioses ajenos delante de Dios, de intenciones, de objetivos ajenos a la voluntad de Dios. El mensaje de hoy se llama Intenciones que traen maldición y está basado en Josué 7 del 24 al 26. Cierra sus ojitos un momento. Mi Dios, en esta mañana te agradezco por este tiempo y te pido que tú nos hables. Trae, Señor, a nuestra mente y nuestro corazón las intenciones que se reflejan, Señor, y que no están precisamente alineadas contigo. No queremos tener intenciones que traigan maldición. Queremos tener más bien intenciones que traigan bendición a nuestras vidas. Mi Dios, te agradezco por este tiempo y te pido que tú nos ayudes y que tú nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús, te agradezco, Señor, y te pido que abras nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empecemos. El texto base se encuentra, como les digo, en Josué capítulo 7, 24 hasta el 27. Dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Acor en hebreo significa ira. Versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas leanlo fuerte, los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ese es el texto bíblico que hoy día vamos a estudiar. ¿En dónde está escrito esto? Esto está escrito en el libro de Josué. Y se acuerdan que hablamos que el libro de Josué es un esfuerzo conjunto de escritores, precisamente, escritores de la escuela de Moisés, que fueron adiestrados para ir registrando lo que pasaba, y también Eleazar, el sacerdote, y Josué. Miren, mientras todo esto sucedía, Josué era protagonista. ¿Quién pudo haber estado registrando de manera escrita lo que sucedía? El propio Josué no podía hacer. Eran precisamente este grupo de escritores que tenían la escuela de Moisés, o sea, tenían el legado de Moisés de ir registrando las cosas. Es muy importante en nuestras vidas tener un registro de lo que hacemos. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos proyectando a las siguientes generaciones. Registros de fotos, registros de escritos, terminan de ser parte de nuestra identidad. En el caso de la gente de Israel, sabía que estaba dejando un legado a siguientes generaciones y por lo tanto registraban por escrito todo lo que ellos hacían. Es un libro de transición del desierto a vivir en la promesa, en la tierra prometida. Y también habla este libro acerca de la organización, la conquista, la repartición y el trabajo precisamente en la tierra prometida. Hablemos un poquito del contexto, que era lo que sucedía en esos precisos instantes. Josué ya había cruzado el Jordán. Josué ya tenía la orden de parte de Dios de empezar a conquistar algunos pueblos. Inicia precisamente este trabajo de conquista y posterior repartición de los territorios que Dios había prometido para su pueblo.
Miren, habían terminado recientemente de tener una conquista enorme. Habían llegado hasta el valle, hasta la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, y la muralla que protegía la ciudad, que estaba alrededor de la ciudad y que precisamente les ponía lejos de todos los enemigos que podía tener el pueblo de Jericó, era una muralla extremadamente ancha, era una muralla extremadamente grande. Ciudades amuralladas en Latinoamérica, ¿alguna que ustedes sepan o hayan escuchado o hayan visitado? No. Hay una en el Caribe colombiano, Cartagena de Indias. Es una locura precisamente la muralla que tiene la ciudad. Y les cuento otra. Una de las ciudades que iba a ser amurallada en Sudamérica es Quito. ¿Saben dónde está la muralla? Al Pato, porque le conté ayer, me está respondiendo. ¿Dónde, Pato? ¿Dónde? Dilo duro. En La Ronda, en el centro de Quito. La Ronda, justamente el sector de La Ronda, en el centro de Quito, ese era el pedazo de muralla que empezaron a construir porque ahí terminaba la ciudad. Entonces, si ustedes notan, las casas son puestas frente con frente, ¿verdad? Y una calle pequeña en el medio. Todo eso era la muralla. Entonces, de esa manera, la parte de la espalda de la casa se constituía en un muro de un lado y del otro. Y en el momento que había alguna situación de guerra o algo, la gente se metía en la mitad de la muralla y permanecía protegida, porque tenía casa de un lado, casa del otro lado, frente con frente, y las espaldas de la ciudad protegía ante cualquier ataque. La ciudad de Jericó tenía una muralla parecida como esta. ¿Y cómo sabemos que era tan grande? Porque recuenta precisamente la Biblia que habían personas que vivían dentro. O sea, algo parecido a La Ronda. No sé si me estoy explicando bien. Y miren, Dios les da la orden de que el pueblo marche. ¿Cuántos estuvieron ayer en la ordenación? ¿Cómo escucharon ustedes ese sonido del shofar? Entra hasta los huesos ese sonido, ¿verdad? Imagínense ustedes tocando el ejército de Dios, cientos o miles de personas tocando shofars a la vez, al unísono. Eso es lo que les dijo Josué. Y cuando yo les diga, tocan, y todos gritamos, al sonido de trompeta todos gritamos. Fue tan fuerte el estruendo que la muralla, por el poder de Dios, se cayó. Eso es lo que registra la Biblia. ¿Cuántos de nosotros, después de haber tenido una victoria en el Señor Jesucristo, estamos gozosos y estamos contentos? ¿Cuántos de nosotros, después de haber tenido una experiencia bonita con el Señor, levantamos las manos y decimos, ay, qué lindo que es vivir con el Señor? En el caso del pueblo de Israel, después de haber vivido esta experiencia espectacular, tuvieron un gran problema. Y ese gran problema se origina por una intención. Y es lo que precisamente el día de hoy vamos a ver. La orden que Dios le había dado precisamente a su pueblo era muy clara y se registra en Josué. En Josué 6, el versículo 18. El Señor les había dicho esto en torno a la conquista que iban a tener. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué es esto del anatema? O sea, suena como cualquier cosa, ¿no? El anatema. ¿Qué vieron el domingo en la iglesia? ¿Qué aprendiste del anatema? ¿Y qué es el anatema? No sé, pero eso vimos. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Y a veces quien está predicando habla de lo que piensa que todo el mundo está entendiendo. ¿Qué es el anatema? ¿De dónde sale el anatema? Miren lo que termina de decir el pasaje. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Cuál era el anatema? ¿La plata, el oro o las personas? ¿Qué era el anatema? Vamos por ahí. Anatema viene de esta palabra hebrea. Ustedes la ven ahí, ¿verdad? No está el Alex Marín, que él me sabe leer en hebreo. Se pronuncia Jerem. Jerem. Jerem significa ofrenda. El significado primario de la palabra Jerem en hebreo es ofrenda.
Porque Dios les dice a sus hijos, les dice a su pueblo, cuidado, toquen esto que es en principio una ofrenda. Pero en el caso del anatema, Jericó era una ofrenda dedicada no precisamente al Dios de dioses, sino era dedicada a los placeres mundanos, a los placeres que ellos como humanos podían ver. Todas las aberraciones que ustedes se puedan pensar se daban en Jericó. Era gente que estaba dedicada, destinada a complacer sus ambiciones particulares, sus deseos personales. Eran una ofrenda que no estaba dedicada a Dios, era una ofrenda que estaba dedicada a sus intenciones. Sí estamos hasta allí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les dice Dios, no toquen de la ofrenda? O sea, no toquen de las personas. ¿Por qué? Porque eran personas que su vida la habían dedicado a complacerse a sí mismos. Pero hay una particularidad más, y es que la palabra anatema, la palabra jerem en el hebreo original, tiene una raíz que nos habla de que es una ofrenda altamente contaminante. Contaminante. Pensemos en alguna sustancia contaminante. Yo tenía un restaurante y cuando vino, habíamos contratado a un chef para que por favor él nos lleve el tema profesionalmente de los alimentos. Y él nos decía que tengamos cuidado de tener contaminación cruzada. Y nos explicaba dónde tenían que poner, por ejemplo, dónde se debía poner el pescado, dónde tenía que estar el camarón, dónde tenía que estar la carne de res, la carne de cerdo. Y si nosotros movíamos el sitio donde estaban las carnes, contaminábamos del resto de productos. Una cosa que, bueno, para eso estudia la gente, ¿no? Una cosa como esa. Productos altamente contaminantes, materiales radioactivos, por ejemplo. Cuando hay una fuga radioactiva de algún material, ¿qué hace la gente? Va y precisamente trata de taparla pronto, de controlarla pronto, y la gente que está contaminada con esa radioactividad, ¿qué termina de ser? Excluida y muchas veces hasta muere. ¿Se acuerdan ustedes de las epidemias como la H1N1 y ese tipo de cosas? Nos hacían lavar todo, ¿verdad? La gente que le daba ese tipo de gripes las ponían en aislamiento. ¿Qué pasaba con la ropa de esa gente? Con la gente, con los utensilios que ellos tenían para servirse a los alimentos. ¿Qué hacíamos con eso? Imagínense ustedes con algo altamente contaminante en el pueblo de Dios. ¿Qué había que hacer? ¿Limpiarlo? ¿Destruirlo? ¿O simplemente no tocarlo? Por eso la palabra de Dios nos reseña que la orden que le da Dios a su pueblo es no toquen. Porque anatema significa una ofrenda dedicada a dioses ajenos que es altamente contaminante. Ya entendimos que es anatema. Miren, ¿creen ustedes que hoy en día puede haber anatemas? Anatemas que dañen nuestra vida. Personas, actitudes, cosas que son dedicadas exclusivamente para satisfacer anhelos personales, bajas pasiones, pecados propios. Que la gente los toma como cualquier cosa, ¿no? Así está bien, está lindo. O simplemente la ocupamos para saciar nuestra carne. Y no solamente eso, sino que es altamente contaminante porque está dedicada a la carne o a situaciones, objetivos que están fuera de la voluntad de Dios. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Miren ustedes lo que iba sucediendo precisamente con el pueblo del Señor, ya que hablamos del tema del anatema. ¿Cuál fue el anatema que tenía? ¿O cuál fue esa razón por la que Dios les dijo, no toquen nada, ni de sus bueyes, ni de sus asnos, ni de la gente, ni de sus ropas, no toquen nada. Solamente la plata y el oro, guárdenlo, porque eso va a ser para el tesoro de Jehová. Hay una cosa particular, y antes de continuar quisiera de una vez decirlo. Miren, la gente, las personas, tenemos voluntad. Y lo que se contamina es la voluntad. Este pedazo de metal, este dólar que tengo en mi mano, ¿tiene voluntad?
¿Han escuchado el dicho que dice que la plata es sucia? Y yo lo que digo es, yo le doy el uso al dinero para que sea o bendición o maldición. El Señor les dijo, no toquen lo que tiene voluntad, no toquen lo que tiene una raíz, no toquen lo que tiene un nexo con el mal. Pero les dijo, pero la plata y el oro para el tesoro de Jehová. ¿Por qué no lo destruyó? Porque esto no tiene voluntad. Yo le doy la voluntad, yo le doy la intención a esto. Y esto puede ser ocupado para bendecir o para maldecir. Esto puede ser ocupado generosamente, este dólar que tengo en mi mano, puede ser ocupado generosamente y puede ser de bendición, o puede convertirse en la razón de vivir que dañe y acabe con mi vida, con mi familia, con mi entorno, porque la voluntad que yo le pongo a esto es altamente contaminante. Cuando esto se convierte en mi razón de vivir, termino de complacer solamente mis deseos, no la voluntad de Dios. Porque pienso que esto es lo que me trae paz a mi vida. Y esto se puede convertir en una bendición o en una maldición. Quiero que abramos nuestras Biblias. Busquen en su Biblia, por favor, Lucas 16:9. Lucas 16:9 dice lo siguiente. Dice, está hablando Jesús, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas, ¿qué dice? Riquezas injustas, para cuando os falten estas, os reciban en las moradas eternas. A ver, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Hablando precisamente del tema dinero. Dice, yo os digo, dice Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. A ver, vamos por partes. Este dólar que tengo en mi mano, y que puede ser una bendición para mi casa o para otra persona, yo le puedo decir, Salo, tómate un agua, y ese dinero se puede convertir en una bendición. Pero ese dólar que tiene ahora la Salo, ¿por qué manos pasó? ¿Y qué uso le dieron? ¿Y qué intención le dieron a esto? Pensemos, me voy a imaginar una historia. Supongamos que el día de ayer un padre de familia le dio a un niño, a un joven, le dio este dólar para que tome el bus. Le entregó al controlador del bus, el hombre del bus lo tomó. Él le dio de vuelta a una persona. Esa persona tomó este dólar y se fue a una casa de citas. Y con esto le pagó a una señorita. Y esa señorita con esto se compró unos gramos de droga. Y esto, el traficante de droga se llevó a la tienda y compró una gaseosa. Y cuando yo fui a comprar el desayuno me dio devuelto. Y esto lo traigo a la casa de Dios. Este dólar que tengo en mi mano pasó por un montón de manos y por un montón de intenciones. Vuelvan a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo os digo, dice Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. A ver, ¿esto es una riqueza injusta? No sabemos qué intenciones le dieron. No sabemos qué uso le dieron a esto. Y mira lo que dice después. Para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuándo no vamos a necesitar este dinero? ¿Cuándo ya? Cuando estemos en el cielo. ¿Y cómo nos van a recibir en las moradas eternas? A ver, cuando tú traes esto a la casa de Dios y lo pones al servicio de Dios, sirve para que más personas conozcan al Señor. Lo que ustedes ven ahora aquí adelante no es fruto de la buena voluntad. Es el fruto de que ustedes y nosotros decidimos creerle al Señor y ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Y el estado inicial de la iglesia difiere mucho de lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque con nuestras riquezas injustas
empezamos a ganar amigos. ¿Saben cuántas personas que no conocían al Señor hoy están aquí sentadas con ustedes? Porque cuando esto nos falte, arriba en el cielo, nos van a recibir personas en las moradas eternas. Y el Señor seguramente nos dirá, ese despojo que tuviste tú, al no haber sido afectado por la codicia, sirvió para que toda esta gente haya conocido la palabra de Dios. Ganemos amigos con riquezas injustas, porque el día que falten, el día que ya no necesitemos este dinero, estaremos en el cielo y nos recibirán en las moradas eternas. ¿Estamos hasta ahí? Cuando me ven así, una de dos: o no me estoy haciendo explicar, o me quieren mandar afuera. Una de dos. Miren lo que dice Josué 7, el versículo 5. ¿Qué era lo que había pasado ahí? A ver. Dice, habían ido a pelear precisamente una batalla en un lugar que se llamaba Jai. Después de tremenda victoria en Jericó, el ejército de Josué llega precisamente a Jai, y les cuento un poquito el contexto. Necesitaban solamente 2,000 personas, mandaron unos espías, llegaron y dijeron, esa ciudad no es como Jericó. Jericó era amurallada, había muchísimo problema para entrar, esa ciudad es pequeña y poca gente, no hay problema, entonces mandemos un ejército pequeño. Sugirieron un ejército aproximado de 2,000 personas los espías. Josué dijo, no, mandemos 3,000 personas, y simplemente cogieron y se fueron. Se fueron a conquistar esa ciudad. Cuando conquistaron Jericó, tuvieron todo un proceso de preparación. No es que se fueron así nomás. El proceso de preparación incluyó muchísima búsqueda de parte de ellos a Dios. Cuando fueron a conquistar Jai, simplemente se fueron. Y la palabra de Dios dice que, y los de Jai mataron de ellos, o sea, del ejército de Josué, ¿a cuántos? A unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Como agua. Esa es la comparación que hacen los escritores del libro de Josué, como agua. A ver, ¿qué es lo que pasa en este lugar? Cuando hay pecado oculto, cuando hay algo que yo lo guardo como algo preciado, que no quiero decirlo y no quiero presentarlo delante de Dios, estoy llevando algo que no me pertenece, algo que contamina mi vida, que contamina mi familia, y que vuelve mi corazón como agua, o el corazón de mi familia como agua. Cuando las lágrimas vienen a los ojos y no sabemos por qué. Cuando estoy triste y no sabemos por qué. Cuando nos dicen, es que tienes una mirada triste. Por algo nos están diciendo. La falta de fuerzas es consecuencia de haber tomado lo que no es tuyo y desgastar tu vida en lo que no te pertenece. Hoy que las redes sociales están al alcance de nuestra palma, la palma de nuestra mano, andar husmeando en la vida de otras personas hace que nuestro corazón desfallezca. Andar viendo cómo vive fulano, sutano, perencejo, cómo viven ellos, qué están haciendo, qué están diciendo, hacen que tu tiempo se desgaste, que tus fuerzas desfallezcan. Andar pendiente de la vida de otro, lo único que hace es llevar a tu corazón codicia. Estás tomando algo que no te pertenece. La palabra del Señor dice que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Pero también dice que nos esforcemos. Cuando tú te empiezas a comparar con otra gente, lo único que haces es que tu corazón se vuelva como agua. Miren, andar precisamente desgastando nuestra vida en lo que no nos compete, hace que mucha gente termine de meterse en lo que no le interesa, que se meta a hablar de temas que nadie le ha pedido su opinión. Meterse en pleitos ajenos es ganarse solamente enemigos y malos ratos. Meterse precisamente en la boca de la gente termina de desgastar nuestra vida. Hay gente también que al tener precisamente este sentimiento de codicia en sus vidas, lo único que hacen es transmitir su malestar a todo el mundo. Buscar cómo poner malestar a la gente. Cómo hacer que el resto de personas se mueran de las iras. Cómo hacer que el resto de personas no esté contenta con lo que tiene y transmitir mi malestar al resto de personas. Hay amistades que son tóxicas. Y al decirles tóxicas estoy hablando de contaminantes que dañan la paz de nuestra casa. Debemos nosotros tener cuidado y simplemente separar a esa gente que no nos hace bien. Josué llora delante de Dios y el Señor le muestra que hay pecado. Josué llora porque hubo 36 personas que murieron. Y Dios le dice, hay pecado en el pueblo.
Lo que parecía fácil de conseguir se vuelve tan difícil. El corazón del pueblo de Israel desfallece y lloran mucho. Josué ordena al pueblo santificarse, es decir, les ordena ponerse a cuentas con Dios. Si alguien tenía pecado, les dice, pónganse a cuentas. Dios siempre envía un mensajero para que entiendas lo que estás haciendo mal. Dios nunca toma decisiones sin haberte dicho lo mal que estás haciendo. Pero si continúas en una vida de pecado, después no le culpes a Dios de los frutos amargos que te va a tocar comer. Y lanza una advertencia precisamente contra quien no está haciendo el bien. Le dicen, esta noche santifíquense el pueblo, esta noche pónganse a cuentas con Dios. Y mañana Dios va a actuar. Miren, a veces nosotros en la vida tenemos esa forma de pensar y esa forma de hacer, de tapar las cosas que nosotros estamos haciendo mal, o las intenciones que nosotros tenemos, encubrirlas, encapsularlas, pensando que la gente no se va a dar cuenta. Y quizás la gente no se dé cuenta de tus intenciones, pero hay alguien quien sí se da cuenta de lo que tú estás teniendo en tu corazón. Y ese es Dios. Y delante de Dios no podemos encubrir nuestra intención. Yo puedo venir aquí a esta iglesia, bien peinadito, perfumado, bien planchado la camisa, con una bonita corbata. Y quizás en mi corazón con dolor, con rencor, con odio o con codicia. Yo puedo venir a un lugar donde aprendemos de la palabra de Dios, supuestamente a reunirme con más cristianos, pero albergando en mi corazón dolor, rencor, resentimiento, o viniendo solamente a criticar lo que se hacen bien o lo que se hacen mal. En esta iglesia tú puedes recibir dos cosas: bendición o maldición. Bendición es todo el bienestar que Dios trae para nuestras vidas, y maldición es el justo castigo a nuestras acciones negativas delante de Dios. Nosotros podemos recibir cualquiera de las dos cosas. Yo puedo venir acá y encontrar muchas cosas de bueno y ser bendecido de parte de Dios. O puedo venir acá y encontrar muchas cosas de malo, porque somos humanos. La iglesia se compone de personas y las personas fallamos. Y podemos encontrar un montón de errores. Y puedo salir con mi corazón como agua. ¿Quiere encontrar errores en esta casa? Los va a encontrar, porque somos humanos. ¿Quiere encontrar palabra de Dios en esta casa? Lo va a encontrar, porque el Señor aquí nos habla. Veamos lo que dice Josué 7, el versículo 15, por favor. Dice lo siguiente: y el que fuere sorprendido, dice Josué, el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. O sea, el pago que iba a tener la persona que sea encontrada haciendo lo malo no iba a ser un pago sencillo. Iba a ser quemado él y todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque ha sido quebrantado el pacto que se tenía con el Señor. ¿Y por qué? Porque lo que se tomó era altamente contaminante. Esta advertencia que lanza Josué debía ser tomada en cuenta por el pueblo. ¿Saben por qué? Porque el anatema, o sea, esta ofrenda guardada, podía dañar no solamente a la persona que lo tomó, no solamente a la casa que lo tomó, sino a todo el pueblo que estaba alrededor. Josué llama en la mañana a las tribus de Israel, más o menos 3 millones de personas, y Dios le guía a detener a la tribu de Judá. Pasan las tribus de Israel y dice, a ver, la de Judá se queda. Dios le iba guiando a Josué. Dentro de la tribu de Judá, llama solamente a la familia de Sera. Y dentro de la familia de Sera, escoge a uno de los varones que se llama Zabdi. Y Zabdi, el padre de esa familia, termina con Josué precisamente, o Josué mejor dicho, de buscar en la familia de Zabdi y encontrar a una persona y le dice, tú fuiste. Acán había guardado algo que no le pertenecía. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío. A ver, imagínese usted que le encuentran haciendo algo malo, le encuentran con algo robado, y la persona que le encuentra le empieza diciendo, hijo mío. Medio contradictorio, ¿no? Le dice hijo mío, pero mire cómo desarrolla. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel.
En otras versiones dice, da alabanza a Dios. O sea, primero le trata con cariño, después le invita a alabar a Dios y acto seguido le dice, declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? Porque al sentirse hijo de Dios, al alabar al Señor, nuestro pecado queda descubierto. No delante de los hombres, delante de Dios. Y muchos, en algún punto de nuestra vida quizás preferimos llegar un poquito más tarde, quizás para solamente despedirnos, porque cuando la gente alaba al Señor, mi pecado queda descubierto. Eso pasó con Josué. Y también pasa hoy. La respuesta de Acán me llama muchísimo la atención. Dice lo siguiente, versículo 21. Pues vi entre los despojos, le está contando lo que pasó en Jericó. Pues vi entre los despojos, o sea, vi en medio de todos los muros caídos en Jericó. Vi en medio de toda la guerra que estábamos librando. ¿Qué es lo que dice? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Qué es un manto? Un manto es parte de la vestidura que tenían en ese tiempo las personas. Pero ¿cuál era la importancia del manto? Ayer en la ceremonia de ordenación, Javier y su esposa, y también Stalin con Pili, nos hicieron llegar este regalo hermoso de un manto. ¿Qué significa el manto en la palabra de Dios? El manto significa una cobertura. Y al hablar de una cobertura, estamos hablando de una identidad. Estamos hablando de que los mantos daban identidad a las personas y a lo lejos, en ese tiempo se veía a alguien cubierto con un manto y se sabía quién era, de qué tribu era, qué nivel, digamos, socioeconómico tenía, entre otras cosas. El manto aseguraba precisamente eso, identidad. Y no solamente identidad, cuando esa persona se metía en problemas, el manto hacía saber si yo le podía ayudar o no le podía ayudar. ¿Por qué? Porque si era del pueblo de Dios y veía a alguien con un manto de una de las tribus, entre ellos se ayudaban. Pero si veían una persona que tenía un manto que no era precisamente un manto del pueblo de Dios, una capa que lo cubría, pues simplemente se hacían a un lado. Porque iban a ayudar a una persona quien no era parte precisamente del pueblo de Dios. Gracias, Luis Esteban. Miren, este es el manto que nos obsequiaron ayer. Entonces, ¿cómo lo usaba la gente? Se lo ponía más o menos así. La importancia del manto, primero, identidad, cobertura. Soy de tal familia, soy de tal pueblo. Hacía visiblemente que la gente sepa quién era yo. Pero no solamente eso. Cuando llegaba la noche, esto era algo muy fácil de sacárselo, llevarlo en el brazo. Acuérdense que estaban en un desierto, y en el desierto es como Quito ahora, ¿no? En el día súper caluroso, y en la noche extremadamente frío, ¿verdad? Así es más o menos el desierto. Miren, esto podían quitarse en el día, llevarlo en el brazo, y en la noche se podían poner. Y a veces cuando había viajes largos, simplemente se acurrucaban, y el manto les cubría, y con esto podían dormir. La importancia del manto dentro del pueblo de Dios era muy fuerte, porque les daba identidad, les daba protección, les daba cobertura, y también les hacía saber de qué linaje es cada persona. Miren lo que dice allí. Dice, vi entre los despojos un manto. ¿Manto qué? A ver. No era un manto del pueblo de Dios, era un manto babilónico. Es decir, era un manto que me hacía o me daba identidad a mí de otra, precisamente, de otra cultura que no era la mía. Me hace ver a mí como parte de otra cultura. Miren, el país de los caldeos, Babilonia, fueron inventores de muchas cosas. Entre las cosas que inventaron los babilonios es el sistema numérico decimal. O sea, el 1.86. Ese punto 86 es un invento de los babilonios. ¿Y por qué inventaron eso? Porque ellos buscaban ser exactos en sus cuentas. En sus cuentas.
El dinero que ellos tenían era una preocupación extrema para un babilónico. No solamente eso, ellos inventaron la escritura cuneiforme, la que tenemos. Tenían diversos dioses, dioses del aire, del agua, del cielo, de la tierra. Eran grandes conquistadores de tierras, eran muy buenos peleadores para conquistar pueblos. Y cuando Acán se vio frente al pueblo despojado, el pueblo de Jericó, miró un manto babilónico. O sea, miró cómo parecerse a ese pueblo y por si acaso se lo guardó. Porque si por si acaso en algún momento el pueblo de Israel era derrotado en alguna parte, se sacaba el manto del pueblo de Israel y se ponía el manto babilónico y pasaba como uno más del ejército contrario. No sé si comprendemos cuál era la importancia de que sea un manto babilónico, igualito que nosotros ahora. Podemos salir de la iglesia y después tomar el manto de afuera y hacer lo que todo el mundo hace y ser uno más del montón. La importancia de haber tomado un manto babilónico hace ver que Acán, delante del pueblo de Dios, era uno, pero si tenía la oportunidad de comportarse como cualquiera de afuera y dar placer a su carne, a sus dioses, a sus intereses, él lo hacía sin problema. Se cambiaba de manto y pasaba como uno más de los de afuera. ¿Sí? Un manto babilónico, eso fue lo primero. Después dice un manto babilónico y no solamente dice de ahí, sino dice muy bueno. Y ese muy bueno puede entenderse de muchas maneras. Puede ser de una persona que tenía quizás una posición económica muy alta. Miren, dice, y 200 ciclos de plata, un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. La codicia es la polilla del alma. Entrar en codicia es el primer paso para que nuestras vidas caigan en pecado. ¿Qué es codiciar? Es anhelar ansiosamente algo que no me pertenece, algo que no es mío, algo que incluso puede traer problemas a mi vida. Bueno, quizás el ejemplo más típico es el ejemplo del rey David, codiciando a la mujer del vecino. Pero no solamente eso. ¿Cuántas señoras codician la casa que tiene la vecina? ¿Cuántos hijos codician el papá que tienen sus amigos? Es que el papá de mi amigo a mí sí le deja a él tomar. Yo quisiera también tener un papá así. Entonces cuando voy a la casa de él, como sé que el papá de mi amigo sí le deja, entonces tomo y me pongo el manto babilónico y yo también lo hago. Codiciando nosotros, quizás a veces un jefe humano que nos permita hacer lo que Dios nos dice que no. Un jefe que sí, sea tan buena gente, que nos ayude a que en la empresa podamos sacar recursos que no nos pertenecen. Y entre mi jefe y yo, sabemos cómo movemos la cosa para que nos quede un poquito más de dinero a nosotros. ¿Han visto esos casos? Son mantos babilónicos que no nos pertenecen. Vamos concluyendo. Codicié, y no solamente codicié, sino que codicié y lo tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Los judíos siempre andaban con una estaquita, con una estaca colgada así como parte de sus vestiduras. No era por si acaso de pronto se cruce Drácula, no era por eso. Los judíos llevaban una estaca porque al vivir en el desierto tenían que hacer en algún momento las necesidades fisiológicas que todos tenemos. Y no es que decían en el desierto, ¿dónde habrá un baño? Paremos en una gasolinera. No era así. Lo que tenían que hacer es irse un poco lejos, y eso está registrado incluso en la Biblia, todas las cosas de normas sanitarias que tenía el pueblo de Dios, y con su estaquita abrían un hueco, dejaban sus necesidades ahí y después lo tapaban, para que eso no se evapore y después no termine de perjudicar de la salud del resto de gente. Hay historiadores bíblicos que piensan que con esa misma estaca que servía para proteger al pueblo en el tema de salubridad, con esa misma estaca, él abrió ese hueco en el medio de su tienda y puso las cosas que no le pertenecían. Y parece paradójico, el fin de esa estaca era no contaminar al pueblo con una enfermedad,
Pero con eso mismo, Acán terminó de abrir un hueco para contaminar al pueblo de codicia. A veces nosotros juzgamos las herramientas, los medios, cuando en realidad lo que daña la vida del hombre no es esto, es la intención que nosotros le damos a esto. La intención. Miren, la Biblia reseña que después, en el valle de Acor, que es el valle de la ira, fue llevado Acán y toda su familia. El versículo 25 dice: y Josué le dijo: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Todo lo que le pertenecía, excepto lo que no tiene intención, fue exterminado. Todo lo que lleva intención fue exterminado de parte del pueblo de Dios, y el Señor se volvió de su ira. Yo viví una etapa de cristianismo cuando era pequeño, en donde nos decían que los ricos no pueden entrar al reino de Dios. Les hablo, yo tenía 8 o 9 años. Juzgando el medio. Cuando esto no es lo que daña tu vida. No es el dinero, es el manto, es el querer parecerte a los de afuera. No es el dinero, es la intención que tú le pones al dinero para satisfacer o el plan de Dios o tus deseos propios. No está mal tener un buen nivel de vida, no está mal pedirle al Señor bendición para poder tener un mejor carrito, una mejor casa, para ponerle más carnecita al plato. No está mal. No está mal decirle: Señor, yo me quiero ir de vacaciones a los Estados Unidos y quiero tomarme esas fotos ahí en Orlando. No está mal eso. Lo que está mal es que tu vida se convierta en una vida sin vida por conseguir algo que codiciaste en tu corazón y que no te pertenece. Porque cuando la codicia entra al corazón, es una polilla que tarde o temprano termina de acabar lo que llevas adentro. La codicia te lleva a tomar decisiones egoístas que solo traen dolor y vergüenza a tu familia. La codicia ha hecho que personas que hemos visto, que hemos conocido, terminen desfalcando empresas. Cajeros de banco que abran su maletita y se metan un poco del dinero en la caja. La codicia hizo que un mensajero que en algún momento trabajé en una empresa tenga que salir esposado a subirse al patrullero y llevarlo a la cárcel porque el hombre, algunos depósitos no aparecían, no asomaban, y él se le mandaba a hacer depósitos que nunca llegaron. La codicia es un mal que trae dolor a tu familia, pero no solamente dolor, sino que también trae vergüenza. ¿A cuántos les gusta que a sus hijos les digan: ahí va el hijo del ladrón, ahí va el hijo del engañador? ¿A cuántos nos gustaría que le llamen así a nuestros hijos? Una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Una cosa es haber cometido un error y otra cosa es luchar con todas mis fuerzas, con dientes y uñas, para defender mi error diciendo que está bien. Acán tuvo oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Acán tuvo una noche para pensar y decir: Josué, yo me equivoqué, aquí está lo que tomé. Y no lo hizo y se cayó. Y esperó a que pasen las tribus de Israel, a que su familia sea nombrada y señalada con el dedo. Una cosa es caer en pecado. Todos tenemos errores. Todos tenemos algo de qué avergonzarnos en la vida. Todos tenemos algún capítulo que no quisiéramos que se sepa, que se cuente. Todos tenemos. Pero cuando con la estaca abrimos el espacio del hueco para meter allí ese pecado y que lo tapamos y lo atesoramos como el gran trofeo,
tiene un efecto tan contaminante que hace que el corazón de nuestra familia se vuelva como agua. ¿Por qué lloras, mijita? No sé. ¿Han escuchado a mujeres decir, creo que me estás mintiendo, creo que algo no me estás diciendo? El Señor le dotó a la mujer de un sexto sentido que es muy especial. En el curso de parejas hemos visto esto, ¿no? Dios le ha dado a la mujer una sensibilidad espiritual que hace que el hombre corrija muchas veces sus pasos. Y a veces les decimos, ¿no? Callejita, ¿qué te vas a estar escondiendo? Es que yo te veo medio así. No, las deudas me tienen así. El Señor nos da oportunidad de arrepentirnos y de cambiar, de entregar lo que no nos pertenece, de entregar lo que no es nuestro porque es altamente contaminante para la familia. ¿Cuál es la maldición que trae la codicia? ¿Cuál es el pecado? El pago al pecado de la codicia. ¿Cuál es el pago? Es tomar decisiones equivocadas y sobre todo vivir sin paz. No hay peor cosa que comer un pan con amargura. No hay peor cosa que comerse un pan sin saber que a qué horas me llegan a tocar la puerta y me dicen, Señor, acompáñeme. O simplemente tocarnos la puerta y decir, a ver, yo tengo con usted conversar algunas cosas. Vivir sin paz, porque nada me sacia. La codicia termina de ser un monstruo tan depredador que por más que le des de comer, nunca vas a estar contento. Nunca va a estar contenta la codicia. Y va a seguir exigiéndote más y más y más. Porque te va a decir, ahora que estás arrendando, tienes que comprarte una casa. Y haces lo que sea para comprarte la casa. Y mañana te va a decir, no, pero necesitas algo más grande. Y pasado mañana te dirá algo más bonito, en otro sector, más exclusivo, más grande. Y cada vez más y más. Y nunca se sacia. Yo no sé si ustedes, pero yo no quiero vivir satisfaciendo la codicia. Yo quiero vivir satisfaciendo los propósitos de Dios. Yo sí quiero tener esto. Este dólar que tengo en mi mano, yo sí lo quiero tener. Pero no lo quiero tener solamente para satisfacer lo que es mío, mis anhelos, mis deseos. Lo que quiero es tener esto, porque necesitamos hacer una iglesia 3 veces más grande, en donde venga y se siente tu primo, tu tía, tu sobrino que no conoce del Señor. Porque con estas riquezas injustas, cuando esto falte, quiero que en las moradas celestes, la prima tuya que no conoce al Señor, tu papá, tu abuelito, tu sobrino, que todavía no saben estas verdades, cuando llegue, me den un abrazo y me digan gracias por haber creído en las promesas de Dios. Porque esto solamente es el medio, no es el fin de mi vida. Finalmente, si quieren pueden copiar ese pensamiento, si quieren pueden subirlo como ustedes gusten. La codicia es la polilla del alma que roba tu paz y te lleva a tomar decisiones egoístas que solo traen dolor y vergüenza a la casa. Pidamos sabiduría al Señor para no tomar decisiones equivocadas. La codicia no te pertenece, porque todo lo que tú tienes, todo lo que pasa por tu mano, es Dios quien lo pone. Y lo pone con un fin, con un propósito. Y cuando tú te dejas usar de parte de Dios, al que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en lo mucho. Que tu razón de ser no esté en anhelar lo que no te pertenece. Que tu razón de ser no esté, y por si acaso no tengas también el plan B, ¿no?
el manto que no te pertenece para después, de repente falle esto. Tengo también mi plan aparte. Que el Señor nos lleve a confrontarnos con las verdaderas intenciones que guardamos en nuestro corazón. Una de las intenciones que traen maldición se llama codicia. ¿Qué te quita la codicia? Te quita la paz y trae a tu casa dolor y vergüenza. Y eso yo no quiero para ninguno de ustedes. Quiero que vivamos en bendición. Quiero que nuestros hijos sean vistos en la calle y que la gente dé gloria a Dios, porque hay muchachos distintos, diferentes. Quiero que a ti te vean en la calle. Quiero que tus vecinos te digan qué lindo que ustedes dos se llevan. Y no que terminen de llamar a la policía para que les separen cuando cada viernes o cada sábado toca una pelea. Quiero que tus papás den gloria a Dios por tu vida, por tu hogar, por tus hijos. Y no que seas una preocupación más para los viejitos que están quizás queriendo en sus últimos días tener paz. Pero tú decides. Si le haces caso al plan del Señor o si vas tras dioses ajenos, movido por la codicia. El Señor ha hablado esta mañana. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor.